Buenos días, mi nombre es Cruz Flores Rodríguez de la Universidad de Extremadura y en el marco del cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia voy a presentar la comunicación Nueva Normalidad, los retos de la escuela post-COVID. La pandemia provocada por la COVID-19, pero no solo esta, sino también la posterior cuarentena decretada en gran parte del mundo, provocó unos cambios numerosos y visibles en numerosas instituciones, no solo instituciones públicas como pueden ser el propio gobierno, en la educación o la sanidad, sino también en instituciones privadas como la familia. La comunicación que nos ocupa, vamos a centrarnos en estas transformaciones, cómo atravesaron a la escuela pública y en concreto vamos a centrarnos en cómo la cuarentena transformó la forma en que damos y recibimos clases y qué cambios han pervivido tras este periodo. Como vemos, vamos a analizar la presente comunicación desde dos dimensiones distintas. En primer lugar, vamos a analizar la escuela pre-COVID y en concreto vamos a centrarnos en las debilidades y fortalezas que ya poseía y que se han visto completamente transformadas a raíz de la cuarentena y del paso de la COVID por esta institución. Con respecto a estos cambios, a estas transformaciones, vamos a centrarnos en los tres aspectos que consideramos no solo fundamentales por sus implicaciones, sino además las más significativas, en tanto no solo transforman la educación, sino que están transformando al alumnado, futura ciudadanía que tiene que desenvolverse en este mundo post-COVID. Digamos, la escuela pre-COVID, la escuela previa a la irrupción de la pandemia y de la cuarentena, ya arrastraba importantes debilidades. Cabe destacar estas tres. En primer lugar, el estancamiento que ya venía arrastrando desde hace algunas décadas y que impedía que la escuela se comportara como el ascensor social que venía siendo, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, finales del siglo XX. Y además, debido precisamente a este estancamiento, una de las principales causas es precisamente esa inmovilidad de la propia escuela, de esa incapacidad para adaptarse a estas nuevas realidades, a estos cambios de era. Esto además no solo ha venido provocado por la irrupción de la globalización y de la digitalización, sino por la necesidad de estandarizar determinados conocimientos, determinadas competencias que han sido consideradas por numerosos organismos e instituciones públicas internacionales como los estándares, por así decirlo, que han provocado de hecho una estandarización de la educación y que han puesto bajo el foco conocimientos y competencias que, como decimos, poco o nada pueden llegar a tener en algunos casos con la realidad más cercana de la escuela española. Como decimos, estos cambios estaban incidiendo sobre determinados asuntos que la escuela ya venía arrastrando previamente. Por lo tanto, podíamos confirmar la escuela post-COVID, la escuela ya marcada por los cambios que produjo no solo la pandemia, sino la cuarentena, en realidad lo que estaban haciendo era ahondar sobre determinados asuntos o determinados problemas que la escuela ya venía arrastrando. Estos son, como decimos, los tres ámbitos principales de estudio, son los tres ámbitos en donde estos cambios, estas transformaciones han sido más significativos y donde están provocando los cambios más profundos en la educación y en la formación del alumnado. Son además las tres áreas o las tres dimensiones que la escuela debería reforzar para suplir o para salir de este cruce de caminos en el que se encuentra la escuela. En primer lugar, la digitalización. Y es que debido principalmente, ya no solo a la pandemia, sino principalmente a la cuarentena, la digitalización y la necesidad de la teleasistencia, del teletrabajo y en nuestro caso de la teleeducación han provocado un giro de vista, de visión hacia la digitalización sin retorno. Es decir, si antes era difícil concebir la educación más allá de las TIC que ya habían invadido buena parte del ámbito educativo, a partir de la cuarentena va a ser totalmente imposible imaginar un ámbito educativo, una escuela sin las TIC. Esto, como decimos, ya venía mostrándose desde antes, ya tenía una presencia importante, pero no llegó a estar implantada en las condiciones en las que se esperaba a la hora de decretar una cuarentena.
Principalmente por tres razones. La primera, y quizá la más destacable, es la formación del profesorado, que si bien era buena y suficiente como para atender a los retos que ya planteaba la escuela pre-COVID, no ha resultado ser suficiente para atender a los retos que ha planteado la escuela en cuarentena o la escuela post-COVID. Principalmente por la urgencia de los cambios, por la necesidad de continuar con unos criterios, unos objetivos y unas metodologías que no fueron pensadas para este contexto y por el desgaste ya no solo físico, sino también intelectual y emocional que todos estos cambios están teniendo para el profesorado. Asimismo, está la cuarentena, a lo que contribuyó fue a la manifestación de las carencias materiales que numerosos centros educativos tienen, así como a la desigualdad material que gran parte del alumnado tiene entre sí. Como decimos, estos son los tres grandes retos que la educación tiene que afrontar, que la escuela tiene que afrontar en materia de digitalización si quiere convertir esta nueva inclusión no en una amenaza, sino en una oportunidad de cambio y sobre todo una oportunidad para mejorar. Con respecto a la salud, ya hemos dicho que la cuarentena y la pandemia en general han tenido efectos sobre las diversas instituciones de estudio que nos ocupan, pero sobre todo, y quizás la parte más significativa, es que fue una enfermedad y de hecho continúa siéndolo. Como tal, sus transformaciones también tienen mucho que ver con las cuestiones biosanitarias que nos atraviesan en nuestro día a día y que han transformado nuestra forma de ya no solo de trabajar, de dar clases, sino también de aprender y de interactuar con otras personas en diversos contextos. En este sentido, las implicaciones que tuvo la COVID han transformado no solo, como digo, la forma de dar clase, sino también las formas en las que el alumnado tiene de relacionarse, las formas en las que juega, las dinámicas de clase, las formas en que se dan clases, incluso en el contexto de la nueva normalidad, también se han transformado las maneras en que el alumnado y el profesorado interactúan entre sí dentro del centro escolar. En este sentido, surgen dos grandes retos. En primer lugar, atender a todas esas necesidades emocionales e incluso sociales que surgen a raíz de las restricciones, como decimos, impuestas por las medidas biosanitarias, pero también debemos buscar una nueva forma de implicar a las familias en este reto. La implicación de las familias, que hasta ahora no era especialmente mala, que era bastante buena, con respecto a la educación de sus hijos y con respecto a las escuelas, no es similar en el caso del COVID y sobre todo de su afrontación. Principalmente no porque las familias no tengan voluntad por implicarse, sino por el desconocimiento o la falta de información y de formación que muchas familias e incluso muchas escuelas tienen en esta materia. Por último, si algo es también visible, las transformaciones de la COVID-19, si son también visibles sobre el mundo laboral. La cuarentena ha fomentado un teletrabajo que, si bien pensábamos que podría ser, y de hecho se especulaba con que podría llegar para quedarse, o precisamente con la idea contraria de que era una especie como de novedad de recurso de emergencia surgido para atender a esta cuestión particular coyuntural que era la cuarentena, la realidad nos ha demostrado que realmente el paso de la cuarentena por el mundo ha transformado el mundo laboral, ha transformado la manera en que trabajamos, la manera en que nos formamos y la manera también en que nos actualizamos. Ya no nos estamos refiriendo solo a las medidas biosanitarias, sino también a la forma en que los trabajadores y las trabajadoras desempeñan su puesto habitual, muchas veces alejado del puesto tradicional, muchas veces desde sus propios hogares, muchas veces incluso en el mismo puesto de distinta forma o con distintos recursos. Como decimos en este sentido, la escuela tiene que dar respuesta a estos cambios, a estas transformaciones, unas transformaciones que en algunos sentidos ya venían marcadas por la digitalización, ya estaban presentes antes de la pandemia y que en consecuencia deberían haber sido atendidas mucho antes. Sin embargo, esto se está realizando de forma más o menos precaria debido principalmente a que a menudo establecíamos criterios laborales como criterios absolutos para la educación sin tener en cuenta los criterios pedagógicos que deben sostener el esqueleto de la escuela. Y en segundo lugar, porque se han atendido criterios relacionados con el teletrabajo y con las nuevas realidades emergentes, de nuevo sobreponiéndose ante los criterios pedagógicos que, como decimos, deben imponer en este tipo de entornos. En conclusión,
Las transformaciones de la COVID y la cuarentena han sido muy presentes, muy significativas, han trascendido la mera coyunturalidad para instalarse en cambios estructurales a nivel institucional, ya no solo instituciones públicas, sino también privadas, que han provocado que las personas nos relacionemos de forma distinta. Puesto que estas relaciones a nivel social, a nivel laboral, incluso a nivel educativo, como decimos, van a estar transformadas por las distintas formas de hacer que tenemos ahora con respecto a las formas de hacer que teníamos antes. La escuela debe, por lo tanto, tener presente estas transformaciones, esta dimensión, para poder dar respuesta no ya a los cambios, como decimos, coyunturales que se han tenido en cuenta y que son cambios que no van a tener mayor trascendencia, pero sí a los cambios estructurales que, como decimos, han transformado el mundo laboral y en consecuencia tienen que transformar la escuela para, como decimos, dar respuesta a esa demanda de la ciudadanía, ya no solo en materia laboral, sino también en materia de digitalización y sobre todo en materia de salud. Si una cosa quedó clara en plena pandemia fue la escasa preparación que las escuelas tenían para afrontar un reto de estas características, no solo por la falta de material digital para emprender ese teletrabajo, esa teleasistencia, esa teleeducación, sino sobre todo también por la separación que existe entre las escuelas y el mundo de la salud. No existen colegios con enfermerías, ni existían protocolos previamente, incluso las propias administraciones no habían planteado determinados escenarios para actuar en la escuela. Por lo tanto, como decimos, de estos tres ejes, quizá el más importante es el de la salud, pero no podemos desatender los otros dos, puesto que no solo han transformado la forma en que hacemos la escuela, sino que están desplazando criterios puramente pedagógicos para imponer criterios marcados, como decimos, por la digitalización, por el mundo laboral, por las formas de trabajar y desplazando en este sentido criterios pedagógicos que son los que deberían primar en este entorno. Estas son